Hola jóvenes, muy buenas tardes. Bueno, vamos a iniciar una nueva clase con un nuevo capítulo, que es sobre reacciones químicas de combustión, los combustibles y sus propiedades. ¿No? Como saben ustedes, la próxima semana es la semana de exámenes parciales. Y ya se fijó la fecha y la hora, ¿no? Es el día martes a las 12 del día, de 12 a 1:50. ¿No? Como tradicionalmente ocurría antes de la pandemia, ¿no? Entonces, el coordinador de los exámenes de motores, ya por varios ciclos he sido yo, ¿no? Entonces, a mí me corresponde visitar los salones para alguna aclaración que haya en el momento del examen. Como ya le mencioné, el examen es desarrollado en un cuadernillo que va a constar de 3 problemas y 4 preguntas. Cada problema, a su vez, tiene 2 preguntas numéricas, ¿no? Para contestar con una respuesta numérica. Y las preguntas de teoría son de breve contestación, que son respuestas que implican 2, 3 o 4 renglones a lo máximo, a lo sumo. Como ya les mencioné, no es necesario escribir mucho, ¿no? Que si las preguntas son concretas. Entonces yo no califico, es decir, por más que escriban y llenen todo el cuadernillo, eso para mí no tiene mucho valor. Si la respuesta está mal, no tiene valor. Entonces eso es el día martes, ¿ya? Bueno, nos dan un plazo determinado para corregir. La facultad que nos entregan ya con... Es decir, el examen es anónimo, ¿no? Que si para los profesores es anónimo. Nosotros no sabemos a quiénes estamos corrigiendo. Simplemente en Moirae desglosan un triángulo, una solapa, y esa solapa la vuelven a engrampar en el aumento de la calificación. Como debe ser, ¿no? Creo que eso es un sinónimo de transparencia, ¿no? Para que no haya ninguna suspicacia, ni parte de los alumnos ni de los profesores. Bueno, el sábado pasado realicé un seminario sobre el proceso de admisión. Claro, la asistencia instantánea de alumnos relativamente fue poca, ¿no? 10, 12 alumnos, 15 alumnos a lo sumo. La ventaja es que ustedes pueden ver esas clases a través de las grabaciones. Esa es la ventaja de las clases virtuales, ¿no? Que uno puede ver las grabaciones. Pero lo que uno sí no puede realizar son preguntas. Por eso que este sábado que viene voy a hacer pues un seminario también de 2 horas con relación a este capítulo que vamos a hacer hoy y pasado mañana, que es sobre reacciones químicas de combustión, combustibles utilizados en motores y sus propiedades. Después, en la clase, antes de comenzar la clase, uno de sus compañeros me hizo una pregunta sobre el proceso de admisión. Él me preguntaba cómo influía la relación de compresión sobre la eficiencia volumétrica, ¿no? Incluso mencionó al variar la velocidad, ¿no? Entonces, me parece que es de interés esa pregunta para todos. A ver, voy a tratar de responderla muy brevemente para que nos alcance el tiempo para completar la clase que he previsto realizar hoy, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo influye, cómo cambia la eficiencia volumétrica en función de épsilon? Entonces, para analizar esto, lo que uno analiza es los 3 factores que hemos mencionado, ¿no? Es decir, ¿cuáles son esos factores? El delta de P, las pérdidas de presión, el coeficiente de gases residuales, gamma R, y delta de T. ¿Qué cosa es lo que le ocurre a estos parámetros cuando epsilon aumenta o disminuye? Entonces, delta de P prácticamente no depende de epsilon, porque eso depende de 2 aspectos, ¿no? Para un motor determinado. Depende de la velocidad del motor y depende de las pérdidas en cada uno de los accesorios
del múltiple de admisión principalmente. También del múltiple de escape, pero la admisión es mucho más importante, ¿no? En cuanto a la eficiencia volumétrica, lo que ocurre en la admisión es mucho más importante de lo que sucede en el proceso de escape. Entonces, estos dos factores que he mencionado no cambian, ¿no? No cambian ni la velocidad ni tampoco las pérdidas. Si la velocidad aumenta, por supuesto, las pérdidas van a aumentar. Pero vamos a considerar que la velocidad es constante. Entonces, delta de PA es constante, esto no cambia. La relación de compresión no influye sobre las pérdidas hidráulicas, porque estas pérdidas dependen de los accesorios que están instalados en el sistema de admisión. Gamma R. Gamma R sí va a cambiar. Quiere decir, ¿qué cosa va a ocurrir? Gamma R depende, es función de este cociente, B sub C, sobre B sub H, ¿no? Entonces, B sub C es proporcional a 1. Recordando la regla mnemotécnica, es proporcional a 1. Y la cilindrada unitaria es proporcional a epsilon menos 1. A medida que epsilon vaya aumentando, este cociente va a ir disminuyendo. Gamma R va a ir disminuyendo. Lo mismo podemos decir de P sub R, ¿no? P sub R. P sub R es función, es proporcional a 1 sobre epsilon, a la K, o al exponente N1, ¿no? Como epsilon crece a medida que epsilon crezca, los gases en expansión se van a expandir más. Mientras más grande sea la relación de compresión, los gases durante este proceso se van a expandir más. ¿Qué significa que se expandan más? Que su presión va a disminuir más acentuadamente, más significativamente. Y P sub R va a disminuir. Entonces, a medida que epsilon aumente, si epsilon aumenta, P sub R disminuye. Estos factores influyen positivamente sobre la eficiencia volumétrica. Ambos influyen positivamente. Es decir, tienden a hacer que la eficiencia volumétrica aumente. Pero hay un tercer factor, delta de T. Cuando el motor trabaja si el motor tiene alta relación de compresión, la temperatura de las paredes se va a incrementar. Las paredes en general van a estar más calientes, ¿no? Los motores de alta relación de compresión trabajan a mayores temperaturas. Eso va a determinar que en promedio las paredes estén más calientes. Si las paredes están más calientes, el aire cuando pase por la válvula de admisión y entre a los cilindros se va a calentar más. Y este calentamiento influye negativamente sobre la eficiencia volumétrica. Por último, hay un cuarto parámetro, ¿no? Que es un cociente. Recuerdan que en la fórmula de la eficiencia volumétrica aparece este cociente, epsilon sobre epsilon menos 1. Ya habíamos visto que este parámetro, va a ver, esto lo podemos poner así, ¿no? 1 sobre 1 menos 1 sobre epsilon. Cuando epsilon aumente, este cociente va a disminuir. La diferencia va a aumentar. Y el cociente final, total, va a disminuir. Entonces la eficiencia volumétrica disminuiría. Entonces, estos factores positivos y los factores negativos se contrarrestan. Hay algunos que influyen a favor, otros que influyen negativamente. Entre ellos se contrarrestan, se neutralizan. Y se ha comprobado experimentalmente que la eficiencia volumétrica prácticamente no depende de epsilon. Y si depende, depende muy poco, ¿no? Bueno, creo que es una pregunta de interés general
que no lo hemos tocado en la clase de teoría, pero si ustedes leen el JOA, que sí van a encontrar eso casi textualmente, como lo he explicado. Entonces, no sé si hay alguna pregunta con respecto a lo que he dicho, con lo que he explicado. Si no hay preguntas, Ingeniero, sí. sí. Y por ejemplo, si tengo un sistema carburado, ahí el delta de P, ahí aumentaría, ingeniero, ¿no? Si el sistema tiene un carburador, Sí, pero solamente si la velocidad cambia. Pero claro. generalmente uno tiene que considerar que solamente un parámetro cambia, ¿no? Para hacer un análisis, uno de ellos tiene que, solamente uno cambia y el resto se mantiene constante. Si varios parámetros cambian simultáneamente, entonces uno de ellos tiene una influencia preponderante. Siempre la influencia preponderante son las pérdidas hidráulicas. Y dentro de ellas, la velocidad influye decididamente sobre las pérdidas hidráulicas. Ok, ingeniero, muchas gracias. Ya, está bien. Entonces, este capítulo tiene que ver ya con algo que ustedes han visto en su curso de química, química general, y también en el curso de termodinámica, ¿no? Nosotros vamos a enfocarlo esto desde el punto de vista de la contaminación y de cómo influye las propiedades del combustible sobre la combustión y en general sobre el comportamiento, la performance de un motor, ¿no? Sobre qué parámetros de funcionamiento del motor influyen en las propiedades del combustible. Ya de eso va a tratar estas dos clases que vamos a realizar. Bueno, la primera parte es sobre los productos de la combustión, ¿no? ¿Cuáles son los productos de la combustión? Vamos a ver, por ejemplo, un parámetro que ustedes ya lo conocen, que es la cantidad estequiométrica, ¿no? Todo combustible para quemarse necesita de una cantidad teórica mínima necesaria para que la combustión sea completa. ¿Qué cosa significa que la combustión sea completa? Que el combustible se queme íntegramente y que en los productos de la combustión no aparezcan productos de la combustión parcial. Por ejemplo, que no aparezca monóxido de carbono, que no aparezcan hidrocarburos no quemados o quemados parcialmente, que no aparezca carbono, ¿no? Que no aparezca hollín, que la combustión no produzca humo negro, ¿no? En los motores diésel, por ejemplo, si la combustión es incompleta, automáticamente aparece el humo negro. Mientras más oscuro es el humo, mientras más opaco es, eso es sinónimo de que la combustión es más incompleta. En los motores de encendido por chispa, cuando la combustión es incompleta, comienza a aparecer el monóxido. El monóxido es el síntoma inequívoco de que la combustión es incompleta en los motores H. Recordemos que el monóxido es un gas transparente. En los motores de gasolina, generalmente sus gases de escape son transparentes, a diferencia del motor diésel. En el motor diésel, cuando el humo comienza a oscurecerse, comienza a ser más opaco, eso es sinónimo de combustión incompleta. ¿Sí? Entonces, vean ustedes lo que pongo acá, algo interesante, un dato interesante, ¿no? En una combustión real aparecen centenares de productos de la combustión. Algunos autores incluso hablan de millares, 2.000, 3.000, 4.000 componentes. Claro, muchos de estos componentes en cantidades ínfimas, ¿no? Que no se pueden medir. Solamente se puede detectar su presencia, pero no se pueden cuantificar cuánto hay. Y simplemente se dice que hay trazas. Trazas significa cantidades muy pequeñas, que no se pueden medir. Solamente se detecta la presencia, pero sin poder cuantificarla. ¿Ya? Entonces, dentro de todos los productos, dentro de esos centenares de productos de la combustión, 4 son los productos más importantes, los que aparecen en mayor cantidad, en volumen. Estos productos son productos de la combustión completa. ¿Cuáles son? Los que ustedes ya han visto en cursos previos. El dióxido de carbono, el CO2, el vapor de agua, el oxígeno,
¿no? Cuando hay exceso de aire en la reacción química, ahí aparece el oxígeno excedente y el nitrógeno del aire. Teóricamente, ustedes han considerado de que el nitrógeno es inerte, ¿no? Entre estos 4 gases representan siempre una combustión, en una combustión real, ¿eh? Entre el 97 y el 99% y a veces más de todo el volumen ocupado por los gases de escape. Es decir, hay una pequeña diferencia, ¿no? Para llegar al 100%, hay una pequeña diferencia de 1 a 3%. ¿Quiénes componen este 1 o 3%? Lo componen, por ejemplo, los productos de la combustión incompleta, lo que ponemos aquí, o los subproductos de la combustión, los que aparecen acá. ¿Cuáles son los productos de la combustión incompleta? El que ustedes conocen más es el monóxido de carbono, ¿no es cierto? Cuando en una combustión falta aire, entonces indefectiblemente va a aparecer el monóxido de carbono. Pero ese es el producto que más conocen ustedes, pero por supuesto que no es el único, ¿no? Hay centenares de productos de la combustión incompleta. La mayor parte están constituidos por hidrocarburos, ¿ya? Hidrocarburos no quemados, totalmente no quemados, que corresponden al primer acápite, no quemados, o quemados parcialmente. ¿Cuándo aparecen los hidrocarburos no quemados? Parece sorprendente eso, ¿no? Que la gasolina o el petróleo no se quemen. Pues ocurre que en los centenares, ¿no? o miles de ciclos de combustiones que se realizan cada minuto en cada cilindro, es decir, hay ciclos, ¿no? Del funcionamiento del motor que simplemente, por ejemplo, la chispa no salta o salta muy débil. Y al saltar muy débil, parte del combustible no se quema. La gasolina que se ha vaporizado se ha calentado, pero no se ha quemado. Entonces, esos hidrocarburos son parafinas, olefinas, ¿no? Hidrocarburos aromáticos, etc. Simplemente vapor de gasolina que en algún ciclo determinado, en algún cilindro, no se quemó. Pero también pueden haber, es decir, hidrocarburos quemados parcialmente. Es decir, comenzó la oxidación, pero faltó oxígeno. Generalmente la causa más importante de la combustión incompleta es la falta de oxígeno. Ya, es uno de los factores principales. Si falta oxígeno, de todas maneras van a haber productos de la combustión incompleta. Pero hay otro factor que también ocasiona combustión incompleta. ¿Cuál es? Es la temperatura insuficiente. ¿Temperatura insuficiente de qué? En alguna zona de la cámara de combustión puede ocurrir que la temperatura no sea lo suficientemente alta o que el enfriamiento sea muy intenso, ¿no? Cerca de las paredes, por ejemplo, la combustión que transcurre cerca de las paredes, esas zonas son relativamente más frías, relativamente. Y eso ocasiona que la temperatura de combustión baje. Tan pronto como la combustión baja, automáticamente la velocidad de las reacciones químicas desciende. Y entonces ahí aparecen productos de la combustión incompleta. El combustible no termina de quemarse por una temperatura insuficientemente baja. ¿Está claro? Eso ocurre, por ejemplo, cuando utilizamos una mezcla muy rica o muy pobre. Incluso con mezclas pobres, ¿no? Mezclas pobres significa que oxígeno sí hay, pero hay tanto exceso de aire que la temperatura de la combustión es baja. Demasiado aire que no participa de la combustión, que solamente absorbe calor, pero no participa de la combustión. Eso hace que la temperatura baje. La combustión se enfría y al enfriarse automáticamente se desacelera, se ralentiza. Nosotros vamos a utilizar ese verbo, ralentizar.
Entonces aparecen los aldehídos, esto es típico en los motores diésel, ¿no? Cuando el motor trabaja con bajas cargas, aparecen los aldehídos, aparecen cetonas, aparecen ácidos carboxílicos. Vean que todos estos hidrocarburos en su molécula tiene oxígeno. Este oxígeno proviene del aire. ¿Ya? Comenzó a oxidarse, pero la oxidación no concluyó, no terminó. ¿Por qué? Puede ser por falta de oxígeno o por una temperatura insuficiente de la combustión. Ahora, hay otro fenómeno que también produce combustión incompleta y que seguramente ustedes no han escuchado anteriormente. Es el craqueo térmico. ¿Qué cosa es el craqueo térmico? ¿Qué es el craqueo? Craqueo es lo siguiente, miren. Cuando tienen ustedes un hidrocarburo, cualquiera, CN, HN. ¿Ya? Por ejemplo, cuando uno inyecta en un motor diésel, ¿no? Cuando supongan ustedes que aquí tenemos la culata, acá tenemos el inyector, el combustible se inyecta en forma de un chorro, ¿no? Y entonces, ¿qué cosa ocurre? Alrededor hay aire, ¿no? Alrededor tenemos aire. Voy a pintarlo de color rojo. Aire caliente, ¿no? Aire caliente. Entonces, ¿qué cosa va a ocurrir? ¿Qué le pasa al núcleo de este chorro de combustible? Que son gotitas, está formado por gotitas. ¿Qué le pasa al núcleo, la parte central? Esa parte central se calienta. ¿Por qué se calienta? Porque el aire está caliente y de repente también incluso ya hay producto de la combustión, ¿no? Aquí en esta zona externa del chorro ya se está quemando el combustible, acá se está quemando. Ese calor que genera la combustión calienta a todo el chorro, incluso al núcleo. Entonces, ¿qué cosa le pasa al núcleo en la parte central? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a este hidrocarburo que está en el núcleo del chorro? Recibe calor, pero no está en contacto con aire. El núcleo, esta parte de acá central, no está rodeado de aire, porque está en el núcleo. Solamente recibe calor. Y entonces, ¿qué cosa le pasa al hidrocarburo? Esa molécula se desintegra. Y al desintegrarse se parte en cadenas más pequeñas. CXHI. Cadenas más pequeñas. Por ejemplo, acetileno. Por ejemplo, etileno. Pero también pueden aparecer carbono, proveniente de hidrocarburo, carbono, y hidrógeno. Carbono e hidrógeno. Este carbono, el que menciono acá, el hollín, si es que encuentra oxígeno en las etapas subsiguientes de la combustión, claro, se va a terminar de quemarnos, se va a quemar. Pero si es que no encuentra oxígeno, recordemos que en la combustión del motor diésel, la inyección del combustible se produce al final del proceso de compresión. Y entonces tenemos muy poco tiempo en el motor diésel para que ese combustible inyectado al final de la compresión termine por quemarse. Cuando el motor está sometido a mucha carga y se inyecta mucho combustible, parte de ese combustible no se quema. Y parte de ese combustible es carbono, es este elemento. Este elemento que cuando no se quema, le da el color negruzco a los gases de escape del motor diésel. Por eso los motores diésel, cuando están sobrecargados, cuando está, por ejemplo, un ómnibus está lleno de pasajeros y el chofer, para poder desplazarse, pisa el pedal a fondo, entonces ahí se está inyectando una gran cantidad de combustible. Parte de ese combustible no llega a quemarse. Se descompone en carbono, en hidrocarburos, y ese carbono es el que le da el color negro al humo del motor diésel. En el motor HE no ocurre eso. ¿Por qué no ocurre? Porque en el momento de la combustión se considera que toda la gasolina ha logrado
vaporizarse y mezclarse homogéneamente con el aire. No hay zonas ricas. En el motor diésel, en el momento del encendido, casi toda la mezcla ya se ha mezclado homogéneamente. En cambio, en el motor diésel no ocurre eso. En el motor diésel, al final de la compresión, nosotros inyectamos el combustible. Y es por eso que lo que está en el núcleo a veces no tiene la oportunidad, no tiene la chance de mezclarse con oxígeno y quemarse por completo. Por supuesto, cuando veamos el capítulo de combustión, lo vamos a entender a cabalidad, ¿no? Por ahora es una explicación genérica, general. Ya, este término craqueo lo vamos a utilizar mucho en la combustión diésel. Quiero que lo recuerden, por favor. Quiero que lo recuerden. Craqueo térmico. Ya es cuando parte del combustible se calienta, pero no se oxida. Como pongo acá, ¿no? Se calienta, pero no hay oxidación. Y al no haber oxidación, la estructura del hidrocarburo se desintegra. Se fracciona en hidrocarburos más ligeros, además de carbono e hidrógeno. Vean ustedes que aquí aparece, por ejemplo, unos hidrocarburos policíclicos. Adicionalmente, también pueden aparecer los hidrocarburos policíclicos. Esto es típico, por ejemplo, de los motores de motocicletas de 2 tiempos. En los motores de motocicletas yo les mencioné un compuesto que era muy tóxico, que era cancerígeno. ¿Recuerdan ustedes cómo se llamaba? Se llamaba benzopireno. Benzopireno. Y les dije que era un humo de color azul. Esto, los motores de motocicleta o cuando se repara un motor, han visto en los talleres, cuando reparan motores, durante la reparación para probar el motor le echan un poco de aceite a los cilindros por el agujero de la bujía. Cuando se quema ese aceite, que se quema muy mal, el motor inicialmente bota una cantidad inmensa de humo azul. Ese humo azul es cancerígeno, compuesto por elementos policíclicos, llamados benzopirenos. ¿Cuál es la estructura del benzopireno? Es esta de acá, ¿no? 5 bencenos juntos. Cada uno de estos hexágonos representa un benceno. Juntos forman el benzopireno. ¿Ya? Entonces quiero que busquen ese término en el Google, ¿no? En el Wikipedia. ¿Qué cosa es un benzopireno? Dentro del 3%, del 1 al 3% que mencioné, ¿no? De 1 al 3% mencioné, que estaba compuesto por estos productos de la combustión incompleta y de los subproductos de la combustión. Estos subproductos de la combustión ya no se forman porque falta oxígeno o porque la temperatura es insuficiente, sino que su presencia se debe a otros factores. ¿Cuáles son esos factores? Por ejemplo, sabemos que en el aire hay nitrógeno, ¿no? Oxígeno y nitrógeno. La mayor parte es nitrógeno. El 78% es nitrógeno. Entonces, normalmente el nitrógeno nosotros lo hemos considerado inerte, que no participa. Pero eso es válido a bajas temperaturas, ¿no? De 1000, 1200 grados centígrados. Pero la combustión en los motores supera muchas veces los 2000 grados centígrados. 2000 en los motores Eche llega hasta 2500. En los motores diésel 2100, 2150. A esas temperaturas el nitrógeno atmosférico se disocia. Es decir, la molécula se parte en 2 átomos. Y el nitrógeno atómico es muy reactivo químicamente. Rápido tiende a oxidarse. Y cuando se oxida, se forman estos óxidos, que reciben el nombre genérico de óxido de nitrógeno. Muchas veces se llaman, en el argot así de motores, se le llama NOx. NOx, ¿no? Óxido de nitrógeno. Lo más común y lo más tóxicos es el monóxido y el NO2. El monóxido es el que se forma dentro del motor, el primero. Y el segundo es el que se forma en el tubo de escape y en la atmósfera, que es el más tóxico de todos. El NO2, el dióxido de nitrógeno, el NO2 es el más tóxico de todos.
es de un color marrón, pardo. ¿Y por qué son tan tóxicos? ¿Por qué son tan graves? Porque estos óxidos de nitrógeno, cuando entran a los pulmones, rápido tienden, es decir, en los pulmones, la pared de los bronquios y los alvéolos pulmonares están cubiertos de una capa de humedad. No están secos, ¿no es cierto? Para que sean flexibles esos bronquios y esos alvéolos, que son como bolsitas, están rodeados de humedad, de agua, pero una capita de agua, ¿no? Esa agua es la que reacciona con estos óxidos de nitrógeno. ¿Y qué cosa forman? ¿Qué cosa se forma cuando se mezcla los NOx con el vapor de agua que hay en los pulmones o en la atmósfera? Se forma una sustancia que tiene esta estructura, esta fórmula, HNO3. ¿Recuerdan qué cosa es el HNO3? Es el ácido nítrico. Y el ácido nítrico es un gas sumamente tóxico que forma parte o que participa en las llamadas lluvias ácidas. Quiero que busquen ese término también. ¿Qué cosa es lluvias ácidas? ¿Ya? Entonces, eso contamina. Las lluvias ácidas, por ejemplo, cuando los gases de escape, es decir, suben a la atmósfera, a la parte alta de la troposfera, y se mezclan con el vapor de agua de las nubes, entonces esas nubes cuando comienzan a cargarse y cuando se enfrían, se condensan y cae la lluvia. Pero esa lluvia tiene ácido nítrico diluido, ácido sulfúrico diluido. Cuando esa lluvia contaminada por los ácidos cae en lagos, lagunas y ríos y en las tierras, las contamina por completo, mata la vegetación. En las ciudades, esa lluvia ácida, llamada así lluvia ácida, es decir, agua con ácido, por ejemplo, los monumentos, les hace huequitos a la piedra y a los monumentos los malogra por completo. Se llama cáncer de la piedra. Ese monumento se destruye por acción de los ácidos. Y en el pulmón, ya ustedes imaginarán qué cosa hace, ¿no? Los perfora los pulmones y produce problemas asmáticos, ¿no? Problemas asmáticos graves, que producen la muerte finalmente, ¿no? Ahora, los combustibles también tienen, generalmente las gasolinas, tienen unos aditivos para aumentar el octanaje. Antiguamente se utilizaba el plomo, ¿no? Una sustancia llamada tetraetilo de plomo. Tetraetilo de plomo, quiero que lo busquen en el Wikipedia, tetraetilo de plomo. Claro, el tetraetilo de plomo ya no se utiliza en el mundo, porque se comprobó, sobre todo en Estados Unidos se comprobó, de que produce problemas neuronales en los niños y en la gente mayor, en los ancianos. En general, en todos los humanos, ¿no? Pero los grupos más vulnerables son los niños y la gente mayor. Entonces se prohibió esto, ¿no? Se prohibió el plomo en las gasolinas. Lo reemplazaron por manganeso, pero el manganeso también es un metal pesado. Todos los metales pesados contenidos en los combustibles se alojan en los tejidos blandos de los seres vivos, en las neuronas, básicamente, ¿no? Entonces tampoco se utiliza ahora el manganeso. ¿Qué cosa se utiliza para aumentar el octanaje? Generalmente se utiliza el alcohol, el etanol. El etanol, además de su poder calorífico, también se utiliza para aumentar el octanaje de las gasolinas. Y también tenemos otro subproducto, ¿no? Que no depende de la falta de aire, tampoco depende de la temperatura, depende de las impurezas que hay en el combustible. Y la principal impureza, que se considera un contaminante así grave, es el azufre. ¿Por qué el azufre? ¿Por qué es un contaminante?
El azufre, a pesar de que tiene poder calorífico, es decir, desprende calor cuando se quema, sin embargo, pues, cuando se mezcla con el vapor de agua o con la humedad que hay dentro del cilindro en la combustión o en la misma humedad que hay en el petróleo, se forma el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico sabemos que es sumamente corrosivo. Entonces, se trata de sacar el azufre extraer el azufre lo más que se pueda. Pero esta extracción es costosa, es complicada. Por ejemplo, la refinería de Talara, esa era su finalidad, ¿no? Procesar los petróleos densos de la selva. Pero el petróleo denso, que decir, tiene mucho azufre, ¿no? Y reflotar o modernizar una refinería vieja, como era Talara, pues ha costado como 5.000 millones de dólares. El gobierno de Humala, en vez de licitarlo eso para que empresarios privados inviertan su dinero en la modernización de esa refinería, no se le ocurrió mejor idea que hacerlo a través del dinero del Estado, de Petroperú. Pero ese dinero del Estado es nuestro dinero, ¿no? Recordemos que el Estado no genera dinero. El Estado no genera dinero. El Estado recauda dinero vía impuestos. Entonces, ahí fue un error grave, ¿no? Del gobierno de Humala. Eso nos va a costar a todos. Esos 5.000 millones pues no se han pagado todavía. Después aparecen los oxidantes, pero ya no en el motor. El smog, básicamente, el smog. Este es un término conocido, ¿no es cierto? El smog es una neblina de gases contaminantes, altamente tóxicos, irritantes. Este smog que se produce irritación en las mucosas de la nariz, de las vías respiratorias y de las vías de los ojos. Por eso, en ciudades altamente contaminadas como México DF, Distrito Federal, o Santiago de Chile, e incluso Lima, ¿no? Es decir, uno sale con los ojos rojos, con la garganta irritada. No, la gente que vive en el centro de Lima tiene ese problema, lo que la gente que vive en la avenida Bancay, ¿no? Es decir, Lima es una ciudad altamente contaminada. Y entonces aparecen dolores de cabeza, irritaciones de la piel, irritaciones de la garganta, de los ojos, etc. ¿A qué se debe eso? ¿De dónde sale ese smog? El smog son cuando los NOx más los hidrocarburos no quemados, más el calor, la luz del día, calor, mediante los rayos UV, los rayos ultravioleta. Estos rayos ultravioleta catalizan esta reacción entre el NOx y los hidrocarburos, ¿no? Lo acelera, ¿no? La presencia de los rayos ultravioletas acelera esa reacción química y se forma el smog. El smog está formado por esas sustancias, ¿no? Que menciono ahí. Peróxidos orgánicos, el ozono, el nitrato de peroxiaxilo. El ozono, por ejemplo, ustedes saben que el ozono que se ubica en la parte alta de la estratosfera, de la ionosfera, mejor dicho, de la ionosfera, filtra los rayos ultravioletas del sol. Pero ese es cuando está en la ionosfera, ¿no? Que serán a una altura considerable de la Tierra. Pero si el ozono se produce a nivel de la sierra, de la superficie terrestre, ese ozono es sumamente peligroso y tóxico. Entonces muchos hablan del ozono bueno y el ozono malo, ¿no? El ozono bueno es el que está en la ionosfera, en la parte alta de la atmósfera. Y el ozono malo es el que se forma producto de la combustión de los combustibles fósiles. En la parte de arriba de esta diapositiva he puesto
una reacción química teórica, ¿no? Teórica, de un hidrocarburo cualquiera, CnHn, líquido, ¿no? En estado líquido, que se mezcla con el oxígeno del aire. El oxígeno del aire está compuesto, es decir, el aire está compuesto de 21% de oxígeno, 78% de nitrógeno y 1% de argón, además de otros gases, ¿no? Pero los tres más importantes son ellos. 21% de oxígeno, 78% de nitrógeno y 1% de argón. Pero el argón lo vamos a considerar como si fuera nitrógeno. Como el argón es inerte y el nitrógeno en gran parte también lo es, vamos a considerar que el argón lo incluimos como si fuera nitrógeno. Entonces vamos a considerar en la práctica 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno. Esta cifra, 376, sale cuando nosotros dividimos 79 entre 21. Esto sale 376. 19. Nosotros lo vamos a redondear a 376. Entonces vean ustedes, teóricamente se forma CO2, vapor de agua y nitrógeno, que lo consideramos inerte. Esta reacción química es teórica, ¿no? La reacción química estequiométrica, sin exceso de oxígeno. ¿Cómo sé que no hay exceso de oxígeno? Porque en los productos no aparece el O2. Entonces, esa es la reacción química estequiométrica. ¿Cuáles son los productos de la combustión, ¿no? Es decir, real en un motor? Vean ustedes, en un motor a gasolina, mencioné de que el 97%, como mínimo, como mínimo, está conformado por nitrógeno, CO2 y vapor de agua. Como mínimo. Pero hay un pequeño porcentaje que está compuesto principalmente por hidrocarburos. Ya hemos mencionado quemados, no quemados, perdón, o quemados parcialmente. Tenemos los óxidos de nitrógeno, que se componen de NO y NO2. El monóxido de carbono. Y siempre que hay monóxido, aparece el hidrógeno. Esa es una comprobación empírica. Siempre en los motores Hess, siempre que aparece monóxido, en una proporción fija, aparece el hidrógeno. De todos estos gases que están acá, el más abundante es el monóxido. Siempre, el monóxido. Pero no por eso es el más tóxico. Ya saben ustedes que los óxidos de nitrógeno son 20 veces más tóxicos que el monóxido, ¿no? Felizmente que el NOx, su cantidad es más pequeña. Pero en toxicidad son 20 veces más tóxicos que el monóxido. En los motores diésel, vean ustedes, además de los tres ya comentados, de los tres gases ya comentados, producto de la combustión completa, el NO2, el CO2 y el vapor de agua, tenemos el oxígeno en exceso. Los motores diésel ya sabemos que siempre trabajan con exceso de oxígeno. Y aparece una pequeña cantidad, una cantidad ínfima, ¿no? Ínfima. Del punto de vista del calor que genera esto, es decir, este 0,3%, no va a influir para nada en los resultados finales, en los resultados térmicos. Cuando uno hace el balance térmico, producto de la combustión, esta cantidad ínfima de 0,3% no influye para nada. Pero no por eso significa que lo vamos a despreciar. ¿Por qué no los podemos despreciar? ¿Por qué le damos tanta importancia a esa cantidad ínfima? Si desde el punto de vista térmico no influyen, ¿por qué les damos tanta importancia? Le damos importancia desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista de lo contaminantes y tóxicos que son.
Por eso le damos importancia. ¿Ya? Estas cantidades, a pesar que son muy pequeñas, sin embargo, son las que van a determinar que, por ejemplo, en Europa, en el año 2035, ya no se fabriquen más motores de combustión interna, vehículos con motores de combustión interna. Eso ya lo han decretado ya los países europeos, ¿no? En Estados Unidos y en Asia todavía se van a seguir produciendo, pero en Europa ya no. ¿Y por qué no? ¿Por qué ya no? Porque estas cantidades las van a seguir reduciendo. Y técnicamente, tecnológicamente, para seguir reduciendo esas cantidades, cuesta demasiado. Encarecen al automóvil a precios exorbitantes. ¿Quién va a comprar un automóvil, por decir una cifra cualquiera, que cueste $1 millón? ¿No? Tanto cuesta la tecnología para reducir las sustancias contaminantes que los precios de esos automóviles van a ser exorbitantes. Mencioné $1 millón por mencionar una cifra cualquiera, ¿no? Pude haber dicho $10 millones, ¿no? Vean ustedes que en el motor diésel el monóxido es mucho menos, ¿no? Menos que los NOx, por ejemplo. Menos que en el auto de gasolina. En el motor diésel casi no se emite monóxido. ¿Por qué no? Porque los motores diésel siempre trabajan con exceso de oxígeno, de aire. Y un requisito indispensable para que haya monóxido es que no haya aire. El monóxido aparece principalmente cuando no hay aire suficiente para quemarse el combustible. Y en el motor diésel no ocurre eso. El motor diésel siempre trabaja con exceso de aire. Por eso que la cantidad de monóxido es mucho más pequeña que en el motor HE. Sí aparecen hidrocarburos, ¿no? No quemados o quemados parcialmente. Aparecen los óxidos de azufre. El azufre, los SO2, son típicos de los motores diésel, no de los motores gasolineros. En la gasolina casi no hay azufre. En el motor diésel sí lo hay. En el combustible diésel, mejor dicho, ¿no? Sí hay azufre. Ahora, últimamente, claro, ya en el Perú se exige que el contenido de azufre en el petróleo sea de 50 partes por millón. Pero hasta hace algunos años atrás, por decir unos 10 años atrás, el petróleo peruano era el más contaminado de Latinoamérica. Tenía 5.000 partes por millón. Y aparece un término nuevo, material particulado. ¿Qué cosa es este material particulado? Sustancias sólidas, principalmente constituidas por carbono. Carbono sólido. Carbono sólido, ¿no? Noten ustedes que en el motor HE no hay material particulado, no hay PM. No hay. Por eso que los gases de escape del motor HE son transparentes, ¿no? ¿Por qué son transparentes? Porque en el motor HE ya hemos mencionado que la gasolina termina de vaporizarse antes que se encienda la mezcla. Y eso provoca de que toda la mezcla aire-combustible esté homogenizada prácticamente. El carbono del motor diésel aparece por el craqueo térmico. Y el craqueo térmico aparece porque la mezcla es heterogénea. Lo que está en el núcleo del chorro no logra quemarse, no logra mezclarse bien con el aire. Solamente se calienta, se descompone, pero no se quema por completo. Y ahí es lo que aparece el carbono, el hollín, el material particulado. Ya. Ahora, ¿cómo estudiamos estas reacciones químicas, no? La base es, primeramente, considerar la reacción química teórica, la ideal. Esta reacción química teórica ideal es la reacción química estequiométrica, la que me determina la cantidad mínima teórica de aire o de oxígeno
para que la combustión se realice completamente. Y esa reacción es esta, ¿no? La que mencioné, ¿no? Aquí, por ejemplo, estoy considerando el isoctano como combustible, isoctano. Más el aire. Esto es, lo consideramos el aire, ¿no? Y teóricamente consideramos que se forma CO2, vapor de agua y nitrógeno. Entonces, si ustedes hacen el balance, ¿qué cosa es balancear una reacción química? Es igualar, ¿no? las moléculas o los átomos de cada uno de los componentes de los reaccionantes, igualarlos a lo que aparece en los productos. Si hay, por ejemplo, 8 kilomoles de carbono en los reaccionantes, en los productos también deben haber 8 kilomoles o 8 kiloátomos. ¿No es cierto? Y eso es lo que ocurre, vean ustedes. Por ejemplo, en los reaccionantes hay 8 carbonos en el combustible, acá en los reaccionantes. En los productos también tiene que haber 8 carbonos. En los reaccionantes hay 18 hidrógenos. En los productos también tiene que haber 18 hidrógenos. ¿Está bien? Voy a borrar esto. Entonces, después hago el balance del oxígeno, ¿no? Aquí, por ejemplo, en los productos hay 8 moléculas de oxígeno, ¿no? En el CO2 se pueden formar 8 moléculas de oxígeno. 8 moléculas, aquí. Entonces aquí yo pongo 8 moléculas de oxígeno. En el vapor de agua, del vapor de agua se pueden formar 4 moléculas y media, por decir un número, ¿no? Pero las moléculas no las puedo dividir por la mitad. Estoy hablando de kilomoles en todo caso, ¿no? Serían 4,5 kilomoles de oxígeno. Entonces, más 4,5. Y aquí sale el 12,5, ¿no? Después, yo ya tengo la cantidad de nitrógeno. Cuando hago el producto de 12,5 por 376, sale 47. Si yo quiero calcular la cantidad estequiométrica, veo cuánto es la masa del aire, cuántos kilos de aire necesito para quemar 1 kilogramo de combustible. ¿Cuántos kilos de aire necesito? Sería 12,5 por 32 más 376 por 28. Ese es lo que pesa el aire, ¿no? La masa de aire. Y la masa de combustible sería 8 por 12 más 18. Si yo hago operaciones, me sale precisamente L0. 15,05 kilogramos de aire por kilogramo de combustible. Algunos autores también prefieren, por ejemplo, utilizar cuántas kilomoles de aire necesito para quemar 1 kilogramo de combustible. ¿Y cuántas kilomoles de aire hay ahí, en esa reacción química? ¿Cuántas kilomoles hay? Nos vamos a llamar L0, ¿no? Mayúscula. Sería 12,5. Y aquí, dentro de lo que está el paréntesis, sería 4,76. Ya, muchos alumnos piensan de que aquí hay 1 kilomol. Piensan que aquí, en esta llave, hay 1 kilomol de aire. Eso no es cierto. Hay 4,76 kilomoles. Sobre la masa del combustible. La masa del combustible sería 8 por 12 más 18. Si yo hago operaciones, me sale esto de acá.
0,522 kilomoles de aire por kilogramo de combustible. Ahora, yo pude haber calculado el L0 también de otra forma. El L0 lo hubiera podido determinar dividiendo al L0 minúscula entre la masa molecular del aire. ¿Y cuánto vale la masa molecular del aire? 28,97 kilogramos por kilomol. ¿Ya? Es importante acordarse de esto, ¿no? Kilogramos de aire. No, es la relación estequiométrica entre el peso molecular. Y eso me va a salir exactamente igual, 0,522. Ya si yo divido 15,05 entre 28,97, me va a salir el L0. 0,522. ¿Ya? Ahora, los motores de gasolina no siempre trabajan con mezcla estequiométrica. En algunos regímenes, en los regímenes de cargas altas o cargas muy bajas, la mezcla es rica. Los motores de gasolina, cuando trabajan o cargas muy altas o cargas muy bajas, trabajan con mezclas ricas. Y cuando el motor trabaja con cargas medias, el motor trabaja con mezclas pobres, ligeramente pobres. ¿Ya? ¿Cómo sabemos, cómo nosotros cuantificamos cuándo es rica y cuándo es pobre? ¿Qué parámetro utilizamos para cuantificar eso? Ya lo he mencionado en alguna clase pasada, ¿no es cierto? ¿Qué parámetro utilizamos? Un coeficiente que se llama coeficiente de exceso de aire. Coeficiente de exceso de aire, alfa. Alfa es decir, la relación real aire-combustible. Alfa se define como la relación aire-combustible real, aire-combustible, sobre la relación estequiométrica, la que acabamos de definir, L0. Si alfa es mayor que 1, es porque el numerador es mayor que el denominador, ¿no? Hay exceso de aire. Se dice que la mezcla es pobre y alfa es mayor que 1. Mezcla pobre. Si alfa es menor que 1, lo contrario. Se dice que la mezcla es rica. Rica en combustible. El numerador es menor que el denominador. La relación aire-combustible real es menor que la estequiométrica. Entonces, la mezcla es rica en combustible. Y si alfa es igual a 1, se dice que la mezcla es estequiométrica. Como un ejemplo, vean ustedes, estoy considerando un alfa, esto es alfa, de 0,95. Ya, a la cantidad, este coeficiente estequiométrico, noten ustedes que este término que estoy indicando acá no es L0, sino es el coeficiente de la reacción química estequiométrica. El L0 es un parámetro que lo hemos calculado. Este es un coeficiente, ¿no? Utilizamos el mismo coeficiente y lo multiplicamos por 0,95. ¿Qué significa eso? Que esta reacción química, la de color verde, está considerando que hay 5% de defecto de aire. 5% de defecto de aire. Si yo hubiera mencionado que hay exceso de aire, 5% de exceso de aire, ¿qué alfa hubiera utilizado? 1,05, ¿no es cierto? Si hubiera dicho que el exceso es 5%, hubiera utilizado 1,05 como alfa. Recuerden ustedes que en los motores de gasolina pueden trabajar con alfas por debajo de 1, pero digamos, no muy lejos de 1, ¿no? 0,85 como mínimo, 0,8. Alfa está en el rango para un motor cualquiera de gasolina
entre 0,8 y 1,2. No puedo trabajar con 0,5. ¿Por qué? Porque es una mezcla muy rica, el motor se apaga. Tampoco puedo trabajar con alfa 2, porque es una mezcla muy pobre, el motor también se apaga. Siempre la mezcla es cercana a la estequiométrica. Si no, la llama se apaga. La combustión termina. Y el motor se apaga, ¿no? Cuando la mezcla es rica, vean ustedes cuáles son productos de la combustión. CO2, los productos de la combustión completa, ¿no? CO2, vapor de agua, nitrógeno. Pero adicionalmente vamos a incluir dos más, que son productos del craqueo térmico, de la combustión incompleta. El monóxido, no el craqueo, perdón, me rectifico. Es de la combustión incompleta. El monóxido y el hidrógeno. Mencioné en algún momento que en los motores H tan pronto aparece el monóxido, proporcionalmente aparece también el hidrógeno. Eso es lo que estamos considerando. Teóricamente, 5 gases cuando la combustión es incompleta por falta de oxígeno, de aire. 5 gases. CO2, monóxido, hidrógeno, vapor de agua y nitrógeno. Pero esta es una reacción teórica. En la práctica, se forman centenares de productos. Además de estos, centenares. Pero eso no lo vamos a calcular. ¿Por qué? Porque sus cantidades son muy pequeñas. Esas cantidades no van a influir en el cálculo térmico. Sin embargo, no los puedo despreciar totalmente. ¿Por qué motivo? Por más que su cantidad sea muy pequeña, son muy peligrosos por lo tóxicos que son. En la parte térmica no influirán, pero en la ecología sí. Entonces, ya saben ustedes, hacemos el balance del carbono, hacemos el balance del hidrógeno. Por ejemplo, acá vean ustedes, estoy sumando A más B para el carbono, ¿no? A más B es igual a 8. Para el hidrógeno, hago el balance de las moléculas, ¿no? De las moléculas de hidrógeno. En los reaccionantes hay 9 moléculas. 9. En el vapor de agua puedo formar, perdón, acá tengo yo C, ¿no? C del hidrógeno. Y en el vapor de agua tengo D. C más D. Del oxígeno. Como ya tengo yo los coeficientes A, B y D, A, B y D, ya los tengo. Entonces vean ustedes, hago el balance para los reaccionantes. Entonces, ¿qué cosa digo? El oxígeno que hay en los productos tiene que ser exactamente a la cantidad de oxígeno que hay en los reactivos. ¿Cuánto hay en los reactivos? En los reactivos hay 12,5 por 0,95. Es esto. Moléculas. 12,5 por 0,95. La cantidad de moléculas de oxígeno. En los reactivos. ¿Y en los productos cuántos hay? Del CO2 hay A. Del monóxido hay B medios. B medios. Y del agua hay D medios. Moléculas. El balance del nitrógeno es elemental, ¿no? Es elemental. ¿Cuánto es? Aquí, bueno, como lo he corregido, este valor hay que corregirlo. Esto es 12,5. No, a ver, un ratito, por favor. No, ya está multiplicado. Está bien. Entonces, no retracto, ¿ya? Está bien. Ese es 12,5 por 0,95 es 11,98. Es esto.
por 376. Por 376. Tengo que multiplicarlo por 376. Y esto me sale igual a E. Y utilizo una relación empírica. Una relación empírica. ¿Por qué tengo que utilizar una relación empírica? Porque vean ustedes, del balance de elementos solamente tengo 4 ecuaciones. Balance de carbono, balance de hidrógeno, balance de oxígeno y balance de nitrógeno. 4 ecuaciones. Pero yo tengo 5 incógnitas. A, B, C, D y E. Necesito una ecuación más. ¿De dónde la saco? Uno de los recursos es utilizar la empírica, es decir, los resultados experimentales. Y entonces, esa relación empírica está relacionado con lo que acabo de comentar hace unos minutos atrás. Siempre que aparece monóxido en los productos, cuando el motor es de gasolina o de gas, siempre aparece el hidrógeno. Siempre aparece el hidrógeno. Entonces, hay una relación constante, K, entre el monóxido y el hidrógeno. ¿El hidrógeno cuánto es? C. ¿Cuánto es el CO2? B. Esto de acá es aproximadamente constante para un tipo de combustible. En las gasolinas, ¿cuánto vale K? K vale entre 0,45 y 0,5. Yo estoy utilizando para este cálculo 0,5. La relación entre C y D y B es 0,5 en este caso concreto. B medios. B medios. C entre B, B medios. 0,5. Con 5 ecuaciones y 5 incógnitas, resuelvo esa matriz y obtengo los valores numéricos de los 5 coeficientes. A, B, C, D. Yo puedo después hacer el cálculo de la fracción molar o fracción volumétrica de cada uno de estos productos. Como todos ellos son gases, el CO2, el monóxido, el hidrógeno, el vapor de agua y el nitrógeno son gases, entonces yo puedo decir que la fracción molar es igual a la fracción volumétrica. Lo puedo expresar como fracción o lo puedo expresar como porcentaje. Para calcular, por ejemplo, la fracción del CO2, ¿cómo calculo la fracción del CO2? La fracción del CO2 sería A sobre la sumatoria de todos estos coeficientes. A más B más C más D más E. Si lo multiplico por 100, obtengo la fracción o el porcentaje volumétrico. Este es el porcentaje volumétrico de CO2. 11,6. La fracción, el porcentaje volumétrico del monóxido, igual, ¿no? Yo en vez de poner A, pongo B. B por 100. Y obtengo la fracción volumétrica o el porcentaje volumétrico del monóxido. 1,4%. El hidrógeno es la mitad, ¿no? Porque estoy considerando un K igual a 0,5, la mitad, 0,7%. Del hidrógeno, el porcentaje volumétrico será igual a D, ya no utilizo B, sino D por 100. Y para el nitrógeno es lo restante, ¿no? El nitrógeno es lo restante. Siempre el componente mayoritario en los productos es el nitrógeno. Siempre es el nitrógeno, ¿no? Una pregunta. Si en el aire, si por ejemplo, no habría nitrógeno, si en el aire no habría nitrógeno, o si utilizáramos oxígeno puro para alimentar al motor,
¿cómo sería la temperatura de combustión? ¿Más alta o más baja? ¿Están ahí, jóvenes? Cualquiera de ustedes. Más alta, ingeniero. Más alta. Lo mismo ocurre cuando aumentamos el exceso de aire. Cuando aumentamos el exceso de aire, la temperatura de combustión disminuye, baja. Y si bajamos el porcentaje de exceso, si bajamos el porcentaje de efecto, de exceso, la temperatura sube, perdón. Ahora, los combustibles que utilizan los motores básicamente son los derivados líquidos, ¿no? Del petróleo. Para los motores H, las gasolinas. Y para los motores diésel, los gasóleos, que también le podemos llamar petróleo diésel, ¿no? O combustible diésel. A los gasóleos es el combustible diésel. Y para los motores H, las gasolinas, ¿no? Ahora, ¿qué cosa ocurre con estos combustibles? Estos combustibles, tanto las gasolinas como los gasóleos, no son combustibles químicamente puros, no es de un solo elemento. No, uno puede pensarse, de repente ustedes pueden pensar hasta el momento que la gasolina es el octano o el isoctano, pero eso no es cierto. La gasolina está compuesto por decenas. Algunos autores hablan de centenas de hidrocarburos simples. Y lo mismo ocurre con los gasóleos. El gasóleo no es el hexadecano, ¿no? Hay un hidrocarburo que se llama hexadecano. El componente del petróleo, del gasóleo, no es solamente el hexadecano. El petróleo diésel está compuesto de decenas, algunos hablan de centenares de hidrocarburos. ¿Está bien? Entonces, lo que se suele hacer es poner una ecuación acá como fórmula empírica de la gasolina, así, ¿no? S1,87 sale como el promedio de muchos componentes. Lo mismo ocurre para el gasóleo, ¿no? El 1,7 sale como el promedio de muchos componentes. Bueno, y aquí pongo los valores de algunas propiedades, ¿no? Como la masa molecular, por ejemplo. Las gasolinas siempre son más pesadas y tienen mayor masa molecular o menor masa molecular que los gasóleos. El poder calorífico, vean ustedes que es al revés, ¿no? El poder calorífico de las gasolinas por kilogramo, no por litro, sino por kilogramo, es más alto en las gasolinas. Después podemos explicar por qué. Y las relaciones estequiométricas son mayores en las gasolinas que en los petróleos. También lo vamos a explicar. Ahora, lo que sí podemos calcular es la relación estequiométrica, L0, ¿no? Si nosotros conocemos N y M, podemos calcular L0. Por ejemplo, en este caso, para las gasolinas, es evidente que M sería igual a 1,87 en promedio, N. Esto es para las gasolinas. Y para los gasóleos, M vale 1,7, N. Nosotros podríamos utilizar como valor de N, por ejemplo, N igual a 8 para las gasolinas. En promedio, hay hidrocarburos con 8 carbonos. ¿Ya? Y en los petróleos, N en promedio vale 14 para los gasóleos.
Con estos valores numéricos podemos calcular el L0. ¿Ya? Estos valores de acá, nos van a salir estos valores. Y sería un buen ejercicio que ustedes lo calculen numéricamente. En su casa, después de la clase, calculan cuánto vale el L0. Tiene que estar en los rangos que hemos puesto aquí, ¿no? Para las gasolinas me va a salir 14,7 más o menos. 14,7. Y para los gasóleos, 14,3. A ver, vamos a recordar un poco de lo que ustedes han visto en química orgánica, ¿no? Como parte de su curso de química general. Es decir, el petróleo está formado por hidrocarburos, básicamente. Y los hidrocarburos, dentro de su estructura química, hay 3 elementos, como su nombre indica, ¿no? Carbono, hidrógeno y a veces oxígeno, un poco de oxígeno. Claro, en el petróleo crudo también se encuentran otras sustancias, ¿como cuáles? Como el nitrógeno, por ejemplo, pequeñas cantidades de nitrógeno, pequeñas cantidades de oxígeno, pequeñas cantidades de ceniza, material inorgánico, ¿no? Inerte, ceniza, un poco de humedad. En el petróleo siempre va a haber un poco de agua, ¿no? Y hay un contaminante, es decir, perjudicial. ¿Cuál es ese contaminante contenido en el petróleo? Que lo comentamos hace poco. El azufre. El azufre, ingeniero. El azufre, efectivamente. Y el azufre hay que extraerlo para que no provoque corrosión en el motor y para que no se formen las lluvias ácidas. ¿Ya? Ambos efectos son nefastos, ¿no? Si la corrosión del motor destruye el motor por completo, rápidamente, si es que tiene mucho azufre. Y si es que los SO2, los óxidos de azufre, salen al exterior con los gases de escape, suben a la atmósfera y cuando llueva se va a formar lluvia ácida. Agua conteniendo azufre, ácido sulfúrico, ¿no? Entonces, pero como mencioné hace un instante, el petróleo no está compuesto de un solo elemento, sino de una cantidad inmensa de hidrocarburos. Inmensa, prácticamente infinita. Ahora, estos hidrocarburos, para poder estudiarlos, se suelen agrupar en familias. Y las familias de las que está constituido el petróleo, básicamente son 3. Familia de los alcanos o parafinas, la familia de los naftenos o cicloparafinas, y las familias de los aromáticos. Los aromáticos, a su vez, pueden ser de 2 tipos, los bencénicos y los naftalénicos. Pero nosotros sabemos que ese petróleo crudo no se puede utilizar directamente en los motores de combustión interna. Hay que refinarlos, ¿no es cierto? Hay que refinarlos. Y en las refinerías se les realiza una serie de procesos químicos. Como consecuencia de esos procesos químicos aparecen otros hidrocarburos, otro tipo, otra familia de hidrocarburos. Los alquenos u olefinas y las diolefinas. Estos aparecen en las refinerías. Los anteriores aparecen en el petróleo crudo. ¿Cómo se diferencian estas familias? ¿Qué características tienen? Bueno, se diferencian por la estructura, ¿no? Por la estructura química. Y hay 2 tipos de estructura. Pueden ser de cadena, como las parafinas, o las olefinas, o las diolefinas. Una cadena, es decir, una cadena que no se cierra, es abierta. O la estructura podría ser de anillo.
En el anillo, la estructura sí es cerrada, es cíclica, ¿no? Acá, por ejemplo, también es cíclica en los aromáticos. También es cíclica, se cierran. Los anillos se cierran. Ahora, las cadenas pueden ser simples, como esta, por ejemplo, o ramificadas, como la de arriba. Y dependiendo de su estructura química, van a cambiar sus propiedades. Por ejemplo, una cadena lineal, como el heptano, como esta. Mientras más larga es la cadena, ¿qué creen ustedes? ¿Es más fácil de romper químicamente o más difícil? ¿Se va a encender con más facilidad o con más dificultad? Más dificultad. Cuando más larga. Sí. No, es al revés. Mientras más larga es la cadena, más fácilmente se enciende. Hay una especie de analogía con una rama, por ejemplo, con una rama de un árbol, físicamente, ¿no? Una rama de un árbol, mientras más larga sea, nosotros la vamos a poder quebrar con cierta facilidad, haciendo palanca con las manos, haciendo fuerza con las manos. En cambio, si la madera, si la rama es cortita, es más difícil hacer palanca y va a ser más difícil quebrarla. Claro, aquí durante la combustión no hay un rompimiento físico, el rompimiento es químico. Hay que romper químicamente la estructura. ¿Cómo se rompe? Con calor. ¿No es cierto? Pero entonces, estas cadenas lineales, mientras más largas sean, más fáciles de romper, más fáciles de autoencenderse. Y su temperatura de autoencendido baja, es menor. ¿Está claro? Cuando la cadena se ramifica hacia arriba o hacia abajo, ¿qué cosa ocurre? La estructura es más compacta. Es como si fuera una cadena corta, como si fuera una rama corta de madera. Las ramas cortas, pequeñas, son más difíciles de quebrarlas. Entonces, cuando la cadena química se ramifica hacia arriba o hacia abajo, se vuelve más compacta y más difícil de autoencender. Vean ustedes un nombre conocido, el isoctano. ¿No es cierto que ustedes en el curso de termodinámica habrán hecho en el capítulo de termodinámica 2, capítulo de combustión? ¿No es cierto? Y ahí como ejemplos habrán tenido que poner la combustión del isoctano. Ese isoctano, por ejemplo, es difícil de quebrar químicamente. Y eso es bueno para un motor Echeno. Recuerden que en el motor Echeno lo que ingresa durante la admisión es una mezcla aire con combustible. Y durante la compresión esa mezcla se calienta. Y sin embargo, eso no debe provocar que la mezcla se autoencienda. ¿No es cierto? Durante la compresión en el motor Eche, la mezcla no debe autoencenderse en ningún momento. Debe resistir el autoencendido hasta que salte la chispa. Recién con la chispa debe encenderse cuando estamos al final del proceso de compresión. Y para eso utilizamos el isoctano. Si nosotros, en vez de isoctano, utilizáramos en el motor Eche heptano normal, ¿qué cosa se produciría? Ese heptano normal, el combustible de abajo, rápidamente se autoencendería en la compresión. Nosotros no queremos que el combustible se autoencienda en la compresión. ¿No es cierto? Porque el pistón recién está subiendo en la compresión. Y si se produce el autoencendido, ese autoencendido se va a oponer a que el pistón siga subiendo.
En la práctica eso significa consumir trabajo por gusto y eso va a recalentar a las paredes del motor. Y finalmente el motor se va a fundir. Por eso, el heptano normal sería un mal combustible para el motor Eche. Esto no debemos utilizar en el motor Eche. Esto sí, el isoctano. Y en el motor diésel debería ser exactamente lo contrario. En el motor diésel no deberíamos utilizar isoctano y más bien deberíamos utilizar heptano normal. ¿Ya? Ahora, noten ustedes que aquí le pongo una N y un prefijo I, ¿no? El N significa normal, heptano normal, una cadena lineal. Y el I, de acá, de esta nomenclatura, proviene de la palabra isómero. ¿Saben qué cosa es un isómero? Es un compuesto que tiene la misma fórmula química, la misma fórmula global, esta. Pero su estructura química es completamente diferente. Si hubiera puesto el octano normal, el N-octano, ¿cómo sería esa estructura? Serían 8 átomos de carbono, 8, ya no 7, sino 8. 3, 6, 8. Cada uno con de los extremos, 3 hidrógenos. Los carbonos extremos tienen 3 hidrógenos y los laterales tienen 2. Este combustible, el octano normal, sería un pésimo combustible para el motor Eche. Para el motor Eche no debemos utilizar esto. Pero en el motor diésel sería lo contrario. Sería muy bueno, ¿no? Recuerden ustedes que en el motor diésel se inyecta el combustible al final del proceso de compresión. Y el combustible debe autoencenderse con suma rapidez. Entonces, para el motor diésel, el heptano normal sería muy bueno, pero para el motor Eche no debemos utilizarlo. Debemos utilizar el isooctano, que es mucho más compacta su molécula, ¿no? Mucho más resistente al autoencendido. ¿Está bien? Ahora, hay otros compuestos, otros hidrocarburos que tienen estructura de anillo, como las cicloparafinas. Vean ustedes que todos sus enlaces son simples, ¿no? Pero la estructura es de anillo, cerrada. Esa estructura de anillo le confiere una alta estabilidad química. ¿Qué cosa significa alta estabilidad química? Que es difícil romperla. Es difícil que se autoencienda. Por lo tanto, si es difícil que se autoencienda, ¿será buena o mala para los motores Eche? La presencia de estos hidrocarburos cicloparafínicos. ¿Su presencia será buena o mala? Bueno, ingeniero. Buena, por la alta estabilidad química, porque son difíciles de que se autoenciendan solos. Buena para los motores Eche y mala para los motores diésel. ¿Está bien? Lo mismo ocurre con los aromáticos. Su estructura de cadena, de anillo, les da una alta estabilidad química. Son excelentes hidrocarburos para motores Eche, pero malos para motores diésel. Ahora, noten ustedes que estos aromáticos tienen enlaces, algunos simples y otros dobles. Se dice que son compuestos no saturados. Cuando hay un enlace por lo menos doble, uno doble, basta que haya uno doble para que se diga que son no saturados. Y cuando todos son simples, se dicen que son saturados. Si hubiera habido uno con doble aquí, por ejemplo, uno con doble, una cicloparafina con doble, ya no sería saturado, sería no saturado.
Pero en los bencénicos tenemos el enlace doble intercalado. Intercalado, ¿no? Uno sí, uno no. La cuestión es que estos enlaces, su ubicación en el hexágono no es permanente, sino que se van alternando. En un instante es un enlace simple, pasa ese instante y se convierte en enlace doble. ¿Cómo influye eso en la estabilidad química? No lo sé. Pero estos hidrocarburos aromáticos, debido a esa alternancia de los enlaces, es que tienen muy alta estabilidad. Y son muy buenos combustibles para los motores HE. Ambos. Lo único malo, que hace unas 3 o 4 décadas, se descubrió que el benceno era un elemento procancerígeno. Es decir, no produce el cáncer, pero sí lo favorece. Y entonces, al comprobarse eso, es decir, las refinerías por ley están limitadas, limitan la cantidad de compuestos bencénicos, sobre todo el benceno. No significa que todos los aromáticos son cancerígenos. Algunos, el benceno, por ejemplo. El benceno es muy buen combustible para el motor HE. Lo único malo que se ha descubierto es su naturaleza procancerígena. Y eso obliga a las refinerías a limitar su cantidad en las gasolinas. Si no sería por eso, no habría esa prohibición, ¿no? ¿Está bien? Ahora, en cuanto a los alquenos u olefinas, en los alquenos u olefinas, noten ustedes que hay un enlace doble. Basta que haya uno para que sean compuestos no saturados. Pero son de estructura de cadena, ¿no? Como las parafinas. Sujetas a las mismas reglas, ¿no? Mientras más larga la cadena, más fácil de romperla químicamente y su temperatura de autoencendido es más baja. Si la cadena se acorta, son mejores combustibles para HE, si la cadena es corta. Lo único malo es este enlace doble. ¿Qué peligro hay? Como estos combustibles, estos hidrocarburos no saturados, son inestables químicamente. ¿Qué significa eso? Que este enlace doble tiende a convertirse fácilmente en enlace simple. Y cuando se convierte en enlace simple, tiene dos opciones. O combinarse con un hidrógeno, que esté por ahí, o combinarse con el oxígeno del aire. Uno podría pensar, ¿no? Si se combina con el oxígeno del aire, qué bueno, porque eso favorece la combustión. Lo que pasa es que si se convierte con el oxígeno del aire, pero no en el motor, sino en los tanques de almacenamiento, en el tanque de combustible o en el sistema de alimentación, en el carburador. Eso tiende a formar unas sustancias totalmente indeseadas, que se llaman gomas o lacas. ¿Qué pasa si se forma una goma o una laca en las tuberías de los carburadores cuando dejamos nosotros estacionado el automóvil por varios días? Por ejemplo, nos vamos al aeropuerto y dejamos el automóvil ahí una semana. O en el taller o en el garaje, lo dejamos una semana. ¿Qué pasa si la gasolina tiene muchos compuestos olefínicos con doble enlace? ¿Qué podría ocurrir? ¿Qué pasa si se forman esas gomas en el carburador o en los inyectores? ¿No creen ustedes que esas gomas se van a secar? Y si se secan en las tuberías de alimentación de combustible, ¿qué le va a ocurrir al motor? ¿Va a poder arrancar acaso? No, ingeniero, va a obstruir el paso del... No va a obstruir, efectivamente. Entonces, estas olefinas tienen ese peligro.
Claro, si el doble enlace se combina con el hidrógeno, ahí no pasa nada y es muy bueno, ¿no? Porque se convierte en una parafina. Pero si ese enlace doble se convierte en uno simple y además se une con el oxígeno, se forman las gomas o lacas. Si es que hay dos enlaces dobles como en las diolefinas, el peligro se agrava. Y las diolefinas sí son compuestos totalmente indeseados. No queremos que haya diolefinas, ni en las gasolinas ni en los petróleos, porque eso sí tiene una tendencia marcada a mezclarse con el oxígeno en los tanques de almacenamiento o en los sistemas de alimentación, en los inyectores o en los carburadores. A ver, ¿qué hora es, por favor? Ahora, miren, la composición típica de una gasolina, ya en la refinería, ¿eh? Ya después que ha salido de la refinería, de 20 a 30% de parafinas o alcanos, ¿no? Se le llama parafinas o alcanos. 5% de cicloparafinas, de 30 a 45% de olefinas y de 30 a 45% de aromáticos. Pero en el petróleo crudo, en los gasóleos, la composición más o menos es compuestos saturados, 75%. Pero en esos compuestos saturados tenemos parafinas, cicloparafinas. Y tenemos 25% de no saturados. Es decir, aromáticos y olefinas, o sea, no saturados. Ahora, vean ustedes, en todas las gasolinas y en todos los petróleos, siempre vamos a encontrar parafinas. Y es clásico el estudio de esto, ¿no? Porque son fáciles de estudiar. Las parafinas son fáciles de describir y de estudiar. Entonces, en el petróleo se han encontrado parafinas desde 5 hasta 30 carbonos, de 5 a 30, desde aquí para abajo. ¿Y por qué no los 4 primeros? ¿Por qué no los 4 primeros? No se encuentran los 4 primeros porque cuando uno comienza a extraer el petróleo, estos 4 primeros, a condiciones estándares, atmosféricas estándar, son gases. El metano, el etano, el propano y el butano, a presión y temperaturas atmosféricas estándares, son gases. Recién a partir del pentano son líquidos. ¿Ya? Hasta el heptadecano. ¿Cuál es el heptadecano? Mira, acá solamente he puesto hasta el dodecano, ¿no? Después del dodecano sigue el tridecano. Después el tetradecano, el pentadecano, el hexadecano y así sucesivamente. Desde el pentano hasta el heptadecano son líquidos a las condiciones atmosféricas normales. Y del octodecano para arriba son sólidos. Del octodecano para arriba hasta el número 30 son sólidos. ¿Está claro? En las gasolinas priman los hidrocarburos parafínicos ligeros.
¿no? Ahí encontramos de 5 a 12. De 5 a 12 carbonos. Parafinas que tienen de 5 a 12 carbonos. Es decir, desde el pentano hasta el dodecano. Ahí tenemos en las gasolinas. Y en los gasóleos tenemos desde el 13 hasta el 18, principalmente, ¿no? De 13 al 18 en los gasóleos. Por eso que se consideran, tienen mayor densidad, son más pesados, más densos. Líquidos, ¿no? En ambos, estos hidrocarburos son líquidos. ¿Está claro? Ahora, algo interesante aquí, ¿eh? Que algunas veces he preguntado en los exámenes. Pero voy a tratar de borrar esto porque... Un ratito. Voy a compartir. Bien, miren, acá, ¿qué cosa podemos observar? Es decir, en cuanto a esta estructura. El metano es el que tiene la mayor relación número de átomos de hidrógeno con respecto al número de átomos de carbono. Es el más alto de todos. Y a medida que vamos aumentando la cantidad de átomos, esta relación HC, a medida que vamos subiendo en la cadena, la relación HC, ¿qué cosa le ocurre? Al principio es 4 a 1, ¿no? Al principio es 4 a 1, 4 átomos de hidrógeno por cada átomo de carbono. Después es 6 a 2. 6 a 2 es 3, ¿no? 6 entre 2, 3. Después es 8 tercios. Después es 10,4, es decir, 2,5 a 1. Y así sucesivamente. A medida que nosotros vamos subiendo en la longitud de la cadena, a la relación HC va bajando. Si la cantidad de carbonos aumenta, la relación HC va disminuyendo, ¿no? Pero, cuando se quema este hidrocarburo, es decir, el hidrógeno previamente con el carbono, se rompe esa cadena. ¿Ya? La cadena del hidrocarburo se rompe. Y entonces es como si cada uno de esos componentes ardiese por separado. El hidrógeno arde por separado del carbono, simultáneamente, pero por separado. Ambos elementos se queman por separado. ¿Cuál creen ustedes que desprende más calor? ¿El hidrógeno o el carbono? Quizás no lo sepan, ¿ya? Pero el hidrógeno tiene mucho mayor poder calorífico. ¿Cuánto es el poder calorífico del hidrógeno? 120 megajoules por cada kilogramo de hidrógeno. 120, como pongo acá, ¿no? Acá no se nota mucho por las marcas que he hecho. 120 megajoules por kilogramo. Mientras que el carbono solamente tiene 33,8. Un poco más de la cuarta parte. Ya, un poquito más de la cuarta parte. El hidrógeno desprende mucho más calor. Entonces, ¿qué cosa va a ocurrir? A medida que yo aumento la cantidad de átomos, entonces la cantidad de hidrógeno, la relación, es decir, la cantidad de hidrógeno con respecto al peso total, va a ir disminuyendo. ¿Y qué cosa creen que le pase al poder calorífico?
si la fracción de hidrógeno va a ir disminuyendo, ¿qué creen ustedes que le pasa al poder calorífico? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Va a disminuir. Va a disminuir. Va a disminuir, efectivamente. Y eso se puede comprobar acá cuando yo compare el poder calorífico del petróleo y de las gasolinas. Por ejemplo, el poder calorífico de las gasolinas fluctúa entre 43,5 y 44. Mientras que de los gasóleos es de 42,5 a 42,8. Y el metano tiene como 50. El metano es el que tiene mayor poder calorífico, 50 megajoules por kilogramo. Recuerden ustedes que el gas natural, el GNV, tiene 90% de metano y 10% de etano. Por eso el poder calorífico del gas natural es alto, ¿no? Si es que yo lo evalúo el poder calorífico por kilogramo, por cada kilogramo. Pero prosigamos con las reacciones químicas de combustión. Habiendo hecho esa consideración, ¿no? Ahora, ¿qué cosa ocurre en el petróleo crudo? Es decir, el petróleo crudo puede proceder de diferentes yacimientos petrolíferos que hay en el mundo, ¿no? Pero si uno compara un petróleo de un sitio con respecto a otro, por ejemplo, si yo comparo el petróleo de la selva peruana con el Golfo de México o el Golfo Pérsico, yo voy a encontrar que los porcentajes de carbono van a estar siempre en este rango, de 84 a 87% de carbono. No importa de dónde provenga. La fracción gravimétrica de carbono siempre va a estar ahí, independientemente del yacimiento petrolero de donde yo haya extraído el petróleo. Y el porcentaje gravimétrico del hidrógeno es de 11 a 14%. Pero eso no significa que el petróleo de la selva peruana, amazónica, sea igual al petróleo del Golfo de México. Los porcentajes gravimétricos de carbono y hidrógeno se podrán parecer. ¿En qué se diferencian entonces? En el tipo de hidrocarburos que hay en cada petróleo. Es decir, por ejemplo, el petróleo de la selva tiene más composición parafínica, más alcanos que el combustible que se extrae del Golfo de México o del Golfo Pérsico. Y eso le confiere propiedades diferentes. ¿Ya? A pesar que el porcentaje de carbono e hidrógeno son parecidos, sin embargo, la composición por familias es totalmente diferente. Y esa composición de familias diferentes de hidrocarburos le confiere también propiedades diferentes a ambos tipos de combustible. Entonces, sí importa de dónde se extraiga. ¿Está claro? Entonces, es algo curioso e interesante, ¿no? Ahora, cuando nosotros utilizamos un combustible puro, es fácil saber cuánto es la cantidad estequiométrica. Por ejemplo, si yo utilizo etanol como combustible, etanol, ¿cómo puedo obtener la relación estequiométrica del etanol? La fórmula del etanol es así, ¿no? C2H5OH. Es la fórmula del etanol. Lo mezclo con el aire. Oxígeno más 376 N2. Y se forma teóricamente CO2, vapor de agua y nitrógeno.
y hago el balance de elementos. Por ejemplo, en los reaccionantes hay 2 carbonos. En los productos también tiene que haber 2 carbonos. En los reaccionantes hay 6 hidrógenos. En los productos también tiene que haber 6 hidrógenos. Ahora, hago el balance del oxígeno. De la molécula del agua, del CO2, perdón, del CO2, yo puedo obtener 2 moléculas de oxígeno. 2 moléculas de oxígeno. Esto es del CO2. Del vapor de agua, yo puedo obtener 3 moléculas de oxígeno. No, un medio, ¿no? 1,5. 1,5 moléculas de oxígeno. ¿Está bien? Pero tengo que restarle este oxígeno que está en el alcohol, en el etanol. ¿No es cierto? Tengo que restarlo porque ya hay oxígeno, un poquito de oxígeno en el etanol. Entonces tengo que restarlo. Media molécula. Entonces el coeficiente del aire sería 2 más 1,5 menos 1,5. Eso es 3. El coeficiente del aire es 3. Y del nitrógeno sería 3 por 3,76. Por lo tanto, la relación estequiométrica sería, ¿cuánto? Sería 3 por 32 más 3,76 por 28. Sobre 2 por 12 más 6 más 16. Si yo hago operaciones, más o menos esto sale 9 kilogramos de aire por kilogramo de combustible. Si yo lo quiero en kilomoles, sería L0 mayúscula igual al L0 minúscula sobre 28,97. Esto sería 9 entre 28,97. No sé cuánto vale esto. ¿Ahí? Ahora, ¿para qué hago eso? Es decir, cuando ustedes les digan que se está quemando un combustible determinado, si saben la fórmula química del combustible, lo más fácil y práctico es plantear la reacción química y hacer el balance de elementos. Eso es lo más fácil, es lo más conveniente y lo más rápido. Pero, ¿qué cosa ocurre con el petróleo, con las gasolinas o con los gasóleos? Resulta que, como les mencioné, estos elementos se componen de centenares de compuestos, tanto la gasolina como los gasóleos. No es que solamente la gasolina tienen isooctano o que los gasóleos tienen el hexadecano normal. No, eso no es cierto. Se componen de centenares de hidrocarburos. Entonces, en las refinerías, lo que hacen ahí en sus laboratorios es determinar la composición gravimétrica elemental. Composición gravimétrica elemental. Y se dan los porcentajes gravimétricos o las fracciones gravimétricas de carbono, de hidrógeno y oxígeno si es que lo hubiera. Así como el etanol, ¿no? El etanol tiene oxígeno en su molécula. Algunos gasóleos tienen también un poquito de oxígeno. Entonces vean ustedes las fracciones. Para las gasolinas, 0,855 de carbono. Por cada kilogramo de gasolina,
855 gramos son de carbono. Por cada kilogramo de gasolina, 145 gramos es de hidrógeno. Y se considera que las gasolinas no tienen oxígeno, tampoco azufre. En los gasóleos, lo mismo. Vean ustedes, por cada kilogramo de petróleo, 870 gramos son de carbono. 126 gramos es de hidrógeno. Y se considera una pequeña fracción de oxígeno, ¿no? 4 gramos en cada kilogramo. Noten ustedes que en los gasóleos la proporción de hidrógeno ha bajado, ¿no? De 145 gramos a 126. ¿Recuerdan ustedes qué cosa le pasaba a un combustible, a un hidrocarburo, cuya fracción de hidrógeno disminuía? ¿Qué le pasaba a su poder calorífico? Disminuye, ingeniero. Disminuye, efectivamente, disminuye. ¿Ya? Entonces, claro, el tiempo ya nos ha vencido. Y aquí lo único que les pido es, vean, lo que se hace acá es el balance químico, ¿no? Se considera que el carbono se quema por separado del hidrógeno. El carbono de la gasolina o del petróleo se quema por separado. Se hace el balance en peso primeramente, masa o en peso, y después se determina cuánto es la cantidad de oxígeno para la quema del carbono. Sale esto. ¿Cuánto es la cantidad de oxígeno para la quema del hidrógeno? Y sale esto. Noten ustedes que C y H son las fracciones presentes en estos combustibles, en estos hidrocarburos. Si yo quiero expresar la cantidad de oxígeno en kilomoles, entonces será igual a esto. 1 sobre 12 C. Y la cantidad de oxígeno en kilomoles cuando se quema el hidrógeno, necesito yo 1/4 de H para quemar el hidrógeno, ¿no? C y H lo obtengo de aquí, ¿no? De la composición gravimétrica elemental. C, por ejemplo, puede valer 0,858 para las gasolinas. Y para el petróleo puede valer 0,871. Todo lo reemplazo acá numéricamente, ¿no? Y entonces, así yo puedo obtener la cantidad necesaria de oxígeno en kilogramos por kilogramo. Kilogramo de oxígeno por kilogramo de combustible. O kilomoles de oxígeno por kilogramo de combustible. Pero el combustible no se quema en presencia de oxígeno nomás. El combustible se quema en presencia de aire. Y entonces nosotros sabemos que el oxígeno representa el 21% en volumen del aire. 21% en forma volumétrica. Y 23,3% en peso. 23,3% en peso. En volumen es 21%. En peso, 23,3%. Y obtengo las cantidades de L0 minúscula y L0 mayúscula. Como fórmulas fáciles para poder calcular la relación estequiométrica en el caso de las gasolinas y en el caso de los petróleos, si es que nos dan la fracción gravimétrica elemental. Quiero que lo comprueben eso, por favor. En la próxima clase lo voy a repetir, pero con rapidez, ¿ya? Yo voy a asumir que ustedes han leído esto en sus casas. Solamente lo voy a explicar brevemente. Y ahí vamos a terminar la clase de hoy, ¿ya? Lo estoy haciendo rápido por las cuestiones de que el examen ya se aproxima. Eso demanda que ustedes lean rápidamente en sus casas lo que hacemos. ¿Ya, jóvenes? Con eso me despido. ¿Ya? Hasta luego, nos vemos. Hasta luego, profesor. Hasta luego, jóvenes, nos vemos.